día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Ramírez Arpide, quien obtuvo el doctorado en problemas económicos agroindustriales en el CESTAN. Es un orgullo que tengamos a un egresado con nosotros el día de hoy. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Politécnica de Texcoco y está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Chapingo en el posgrado en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria en la línea de investigación de bioprocesos. Doctor Rafael, sea bienvenido. Muchas gracias. Al Pues gracias, doctor, por la introducción. Siempre es un placer regresar al espacio donde alguna vez fui estudiante durante 4 años. Ya tiene prácticamente 7 años, 8 años que no regresaba a este espacio, y pues qué más grato que regresar ofreciéndonos una plática sobre la experiencia que he acumulado a lo largo de mi trayectoria desde que empecé de este centro de investigación hasta este punto donde, bueno, de alguna u otra manera estoy retomando ahora como un investigador postdoctoral. Mi nombre es Rafael Ramírez Arpide. El día de hoy vamos a, más que una conferencia, va a ser un diálogo con ustedes sobre una de las temáticas que actualmente están en boga, que es la economía circular. Y muy apegado también a la parte de la sustentabilidad, que es un concepto mucho más grande, pero que al final de cuentas se interrelaciona uno con otro concepto. Cuando tengan alguna pregunta, con mucha confianza, podemos preguntar si tienen alguna intervención, sobre todo en los ejemplos que vamos a estar mencionando. También pueden alzar la mano y con mucho gusto intercambiamos ese diálogo de aquí para allá, ¿sí? Voy a empezar esta plática. No sé si alguien ha visto esta película, La Rey León. Bueno, quiero empezar esta plática con este diálogo que se dio entre el rey Mufasa y su hijo Simba, y esta plática fue más o menos así. Ser un rey es mucho más que solo hacer lo que quieres, dijo Mufasa. ¿Hay más?, preguntó Simba. Mufasa se ríe y le comenta lo siguiente: Simba, todo lo que ves coexiste en un delicado equilibrio. Como rey, tendrás que entender eso y respetar a todas las criaturas, desde la más pequeña hormiga hasta el veloz antílope. Pero papá, comemos antílopes, dijo Simba. Mufasa se ríe y le comenta: sí, hijo, te lo voy a explicar. Al morir, nuestros cuerpos alimentan el pasto, el antílope come pasto. Así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Fíjense que esta película, pues, una vez que fui aprendiendo estos conceptos, toma mucha relevancia, porque efectivamente, si nosotros retrocedemos a cómo se vivía anteriormente, pues prácticamente todo era un ciclo. Todo era, la naturaleza es tan sabia que todo lo que está estructurado bajo las leyes de la naturaleza son ciclos completamente cerrados. Desde la primaria, nosotros aprendimos el ciclo del agua. Cuando se evapora del mar, se forman las nubes, esas nubes son arrastradas por el viento, en algún momento empieza a llover y empieza un nuevo ciclo, ¿ok? Pues más adelante, también en la secundaria, sobre todo también cuando llegamos a la universidad, empezamos a estudiar otro tipo de ciclos, el ciclo del potasio, el ciclo del nitrógeno, entre otros ciclos de otras fuentes que después fuimos incorporando a nuestra experiencia ya como profesionistas en el ámbito de la agricultura. ¿Por qué tiene relación todo esto? Porque efectivamente, bueno, los impactos están presentes día por día. Tenemos cambio climático, tenemos, por ejemplo, la presencia del sargazo, que es otro de los temas de investigación que tengo actualmente, la presencia del sargazo en la Riviera Nayarit, pero en la Riviera Maya. Pues bueno, los impactos ya están presentes. Esos impactos, bueno, hay también un debate si son antropogénicos, si no son antropogénicos. La realidad es que los estamos viviendo hoy en día, y pues mientras que decidamos realizar el alimento, servicios, etcétera, para 9.700 millones de personas para el año 2050. Este incremento poblacional pues va a traer consigo un estrés en bastantes aspectos,
entre ellos el uso de materiales. Se prevé que para el año 2050 tengamos que producir tengamos que extraer 2.1 veces más materiales de lo que ocupamos hoy en día. En cuestiones del ingreso per cápita, también se va a acelerar el ingreso per cápita. Vamos a tener un ingreso 2.7 veces más ingreso per cápita que hoy en día. Todos dirán, bueno, pues eso es bueno, ¿no? Pues sí es bueno. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un mayor ingreso per cápita, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a consumir más y empezamos a cambiar hábitos de consumo y lo que queremos es materializar estos ingresos per cápita que nosotros vamos consiguiendo. Y eso, al final del día, nos va a traer un mayor estrés en cuanto a la extracción de recursos naturales de la naturaleza. Y una de las preguntas clave para analizar lo que se conoce como economía circular es qué tantos recursos estamos utilizando hoy en día. Este es un estudio que genera un instituto que se le llama Circularity Gap Report. Es un estudio que se ha venido reportando desde el año 2018, generando un indicador de circularidad. Y él, desde el año 2018 ha venido midiendo el índice de circularidad. Este es para el año 2022. Vean, aquí tenemos cómo estamos en cuestiones de extracción de recursos naturales. Nosotros estamos extrayendo anualmente, bueno, para este año se extrajeron 92 gigatoneladas de materiales. ¿Qué materiales? Pues ahí estamos extrayendo biomasa, minerales, combustibles, metales, combustibles fósiles, etcétera. Y nosotros, pues, tomamos estos materiales, todo lo que extraemos para los productos, los servicios que requerimos para llevar un estilo de vida, pues, durante este trayecto, pues vamos a generar, vamos a procesar, vamos a transformar, vamos a distribuir y vamos a usar. Al final de este punto, pues lo que tenemos es que estamos emitiendo diferentes contaminantes, estamos emitiendo gases de efecto invernadero, estamos vertiendo al subsuelo diferentes sustancias químicas que van a traer consigo impactos ambientales. Al final, nosotros estamos enviando a la disposición final 32 gigatoneladas de materiales, estamos dispersando 22 gigatoneladas de materiales y solamente de los 92, de esta cantidad de materiales que entran al sistema de economía lineal que tenemos actualmente, únicamente se están reciclando 8.6 gigatoneladas de esos materiales. ¿Ok? Si nosotros calculáramos un índice bastante rápido de un índice de circularidad, sería el índice de lo que yo estoy recuperando entre lo que yo estoy extrayendo más lo que estoy reciclando en esta parte. Es decir, un balance de entradas y salidas, una suma de lo que entra debe de ser igual a la suma de lo que sale. ¿Ok? Entre sea mayor la cantidad de material reciclado que estamos teniendo aquí, el índice de circularidad va a ser mucho mejor. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros ahorita calculamos ese índice, nuestro índice de circularidad para el año 2022 anda alrededor del 8.4-8.5%. Bastante bajo. ¿A qué nos va a llevar esto? Pues al final del día de seguir extrayendo una mayor cantidad de materiales que no vamos a estar recuperando nuevamente, los vamos a estar mandando a su disposición final, y eso en unos 50 años vamos a tener un gran problema que no vamos a poder hacer frente a todos los retos que se nos están presentando en la actualidad. Y eso no está también, ya vimos que el índice de circularidad es bajo, pero además, vean lo que ha reportado el Circularity Gap Report. Les comentaba que se han estado midiendo el índice de circularidad desde el año 2018, y esta es la evolución que ellos han estado reportando. En el 2018 nosotros teníamos un índice de circularidad aproximadamente de 9.1-9.2%. ¿Qué pasa con el paso de los años? ¿Qué ha pasado? Ha disminuido. ¿Eso es bueno o es malo? Malo, ¿no? ¿Por qué se da esa situación? Porque también si aquí graficáramos la cantidad de material extraído de la naturaleza, vamos a ver que también la curva es diferente. La curva va en este sentido. Vamos aumentando la cantidad de material extraído, aunque la tasa de circulación o la cantidad de circulación permanece constante o ha descendido ligeramente. Entonces tenemos dos efectos. Por un lado, tenemos una mayor
tasa de extracción y por otro lado tenemos una ligera disminución en la tasa de reciclabilidad de este material que nosotros estamos empleando para la producción de bienes y servicios. En México, pues el panorama internacional está peor, para México es un poquito peor. ¿Ok? Si bien no tenemos datos exactos de cuál es la cantidad de material extraído que generamos anualmente y tampoco tenemos información respecto de las emisiones, cuánto material se manda al relleno sanitario, este pequeño modelo nosotros lo corrimos con datos de un estudio que se hizo por Estados Unidos en el flujo de materiales para el año 2020. ¿Qué tenemos aquí? Que nosotros estamos teniendo material extraído 1.18 gigatoneladas. Estamos mandando a relleno sanitario 0.7 gigatoneladas y solamente estamos reciclando 0.8 gigatoneladas. Nuestro índice de circularidad, cuando nosotros analizamos esa situación, andamos alrededor del 5%, más o menos. Entonces, pues ahí se ve también que a nivel internacional estamos mal, a nivel nacional estamos un poquito peor. ¿Qué podemos hacer? Pues se ha planteado una de las opciones posibles es un cambio del modelo económico que tenemos actualmente. Actualmente, lo que predomina es el modelo económico lineal. ¿Qué es el modelo económico lineal? Es como generalmente nosotros producimos todo lo que consumimos. Tomamos de la naturaleza, hacemos algún producto o servicio, una vez que nosotros lo utilizamos ese producto o servicio, lo desechamos. ¿Ok? En algunas otras, hay algunos ejemplos donde, bueno, se están recuperando ciertos materiales, pero en la mayoría de los casos, esto es lo que prevalece: tomar, hacer y desechar. ¿Qué es lo que establece o cuál es la filosofía de la economía circular? Es cambiar esa situación lineal y pasar a una situación circular, donde nosotros vamos a hacer, vamos a usar, pero en lugar de desechar esto que ya estamos usando, o lo que ya terminamos de usar, es recuperar la mayor cantidad que se pueda y volverla a incorporar dentro del sistema económico. Es decir, que no tengamos que estar extrayendo materia virgen de la naturaleza, sino que de lo propio que nosotros estamos generando en este sistema, se vuelva a reutilizar, se vuelva a reciclar, se vuelva a remanufacturar, para que nosotros estemos haciendo este cierre de ciclo. Existen aproximadamente, es un tema muy reciente, si nosotros revisamos en la literatura, vamos a encontrar que todos los que escriben actualmente dan su propia definición de lo que es economía circular. Si ustedes hacen una búsqueda, tenemos aproximadamente 114 definiciones de lo que es economía circular. Yo retomo esta definición que está otorgada por Ellen MacArthur, la Fundación Ellen MacArthur, que es una también de las fundaciones que llevan más tiempo trabajando con estas temáticas de economía circular. ¿Cómo define Ellen MacArthur, la Fundación Ellen MacArthur, lo que es economía circular? Nos dice que la economía va a ser conformada por sistemas de producción y consumo que aprovechan los materiales y energía en una forma óptima. Fíjate, un poquito del pensamiento que tenemos de la economía circular, que es reciclar, en realidad no es solamente reciclar. Reciclar es solamente una parte de la economía circular. Aquí nos vamos a enfocar tanto en los materiales como en la energía y el aprovechamiento óptimo que vamos a estar haciendo de ellos. También nos dice que va a procurar utilizar flujo de materiales cíclicos, fuentes de energía renovable, y vamos a utilizar fuentes de energía en cascada. Más adelante vamos a retomar un poquito esto de la energía en cascada o el flujo de materiales en cascada. Y también nos dice que va a utilizar la cantidad de materiales y energía necesaria de tal manera que la misma naturaleza los pueda reponer. Y ahí, bueno, yo recuerdo que hace algún tiempo, cuando estudié el doctorado, tuve una clase que se llamó Economía de los Recursos Naturales, con el doctor Leos. Quien pueda tomar esa clase, adelante, ahí vamos a ver prácticamente todo esto, la renovación de los recursos naturales. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo vamos a visualizar la economía circular? Esta es una propuesta de la Fundación Ellen MacArthur, se le conoce como la mariposa de la economía circular, no es otra cosa más que por la forma de mariposa que nosotros estamos presentando, donde lo que nosotros tenemos que verificar son 4 elementos. El primero, círculos internos. Cuando nosotros usamos un producto,
lo tenemos que utilizar o vamos a preferir usarlo la mayor cantidad de tiempo dentro de este ciclo, ¿ok? Reparándolo, dándole mantenimiento, haciéndole las actualizaciones necesarias, etcétera. Piensen en su computadora. La computadora la vamos a estar utilizando la mayor cantidad de tiempo dentro del propio uso que yo le esté dando, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sus actualizaciones del software, actualizaciones del hardware. ¿Para qué? Para que esté en unas condiciones óptimas y poder seguir utilizándola por una gran cantidad de tiempo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que tener los ciclos por más tiempo. Mantenimiento, mantenimiento y mantenimiento. ¿Ok? Pensemos en los vehículos. Nuestro vehículo, pues obviamente, si nosotros descuidamos nuestro vehículo, ¿qué va a pasar? A pesar de que sea completamente nuevo, en unos 2 años, 3 años, 5 años, nos vamos a cambiar. ¿Okay? Una forma de evitar esta situación es generar un mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Para qué? Pues para alargar el tiempo de vida útil que vamos a tener ese vehículo. ¿Vale? Posteriormente tenemos también el ciclo en cascada. Bueno, ya lo estoy usando, le estoy dando mantenimiento. Una vez que le doy mantenimiento, si ya no me funciona, pues lo que va a seguir es un reuso. ¿Ok? El reuso es pasarle, yo esta computadora, si ya no sirve para mis fines, bueno, pues está en la computadora, la dono a alguien más para que la siga aprovechando, la siga reusando. ¿Ok? Una vez que ya no se puede reusar, pues lo que vamos a hacer es una remanufactura. Cambiarla, eliminarla, extraer piezas de esta computadora que estén en buenas condiciones, a lo mejor no sé, el disco duro, el chip, o alguna pantalla, etcétera. Y lo que voy a hacer es extraer las piezas que sirvan para poderlas usar en otra computadora, ¿vale? Y finalmente, pues el último escalón que nosotros vamos a preferir es el reciclaje. Aunque aquí va un poquito contrario a lo que nos enseñaron desde la primaria, que hay que reciclar, hay que reciclar y hay que reciclar. En economía circular, el reciclaje es el último paso que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque a la hora de seleccionar el reciclaje, nosotros tenemos que invertir más materiales, más energía para poder extraer este material que yo voy a estar reciclando. Entonces, siempre que nos quede claro que el reciclaje va a ser el último punto de la cascada que en economía circular vamos a preferir. Y finalmente vamos a tener los círculos puros y no tóxicos. Hay ciertos tipos de materiales que si ustedes van al mercado o al supermercado van a encontrar una tendencia creciente de materiales hechos con material reciclado. Por ahí tenemos una discusión de qué tanto mejora un producto al incorporar material reciclable en cuanto a su índice de circularidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto que está hecho con material reciclable, pero a la hora de generar el nuevo producto, unos tenis, por ejemplo, una en 2 capas, una con material reciclable y una con material virgen, pero adicionalmente le ponen una capa de pegamento que hace imposible después la separación entre ambos, pues es exactamente lo mismo que si nosotros estuviéramos generando un tenis que contenga el 100% de material virgen. ¿Ok? Entonces siempre vamos a preferir poder generar círculos puros y no tóxicos. Para ahí, bueno, vamos a entrar en temas, por ejemplo, de ecodiseño, donde nosotros vamos a pensar, más que para la fase de uso, vamos a estar pensando en la fase posterior al uso. ¿Qué puedo hacer yo una vez que termina la vida útil, o perdón, una vez que termina el fin de uso para lo que estaba diseñado originalmente, un producto o un material, etc. ¿Ok? Afortunadamente también tenemos la otra parte, esto es cuando tenemos materiales inorgánicos. Cuando tenemos materiales orgánicos es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los materiales orgánicos pueden ser susceptibles de poderse degradar naturalmente e incorporarse a la naturaleza para continuar el ciclo o para cerrar el ciclo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alimento, la semana pasada, los que estuvieron, yo no pude estar presente, pero los que estuvieron, pues vieron el tema de desperdicios en la parte de las cadenas agroalimentarias. ¿Qué podemos hacer ante eso? Bueno, pues una vez que nosotros tenemos esos desperdicios, pues una es ya no considerarlos como un desperdicio. ¿Por qué? Porque eso puede ser una biomasa para diferentes procesos. Yo esa biomasa la puedo compostear, la puedo meter a un utilizador anaeróbico, puedo obtener un coproducto que es el biogás,
Y el resultante de la digestión yo lo puedo usar como biofertilizante, por ejemplo, para volverlo a incorporar dentro de algún cultivo, dentro de algún sistema agrícola. ¿Ok? Entonces, este lado está un poquito más sencillo. Sin embargo, pues también tiene sus retos. ¿Cuáles son los retos? Tratar de generar durante el proceso productos, biomasa, que no sea contaminante para mantos freáticos, para la corteza terrestre. Bien, esa es como una introducción de lo que es economía circular. Vamos a retomar más adelante, si ustedes lo desean, un poquito más a fondo de lo que es. Ahora, quiero hablarles un poco sobre los modelos de innovación dentro de la economía circular. ¿Qué podemos hacer? O cuáles, mejor dicho, pueden ser las vías para poder implementar la economía circular. Estamos hablando de que podemos trabajar con 5 modelos de economía circular. El primero de ellos va a ser las fuentes sostenibles. ¿Qué van a ser las fuentes sostenibles? Las fuentes sostenibles vamos a poder reemplazar insumos tradicionales por renovables, biológicos o recuperables. ¿Ok? Por ejemplo, un insumo renovable es el biocombustible que nosotros podemos generar. ¿Ok? Vamos a reemplazar el combustible tradicional, combustible a partir de carbono, por biogás dentro de alguna cocina, de algún comedor industrial. ¿Ok? Ya estamos reemplazando. Pero también podemos reemplazar por materiales biológicos. Ahí, por ejemplo, una de las prácticas que teníamos en la mañana, antes de esta conferencia, estábamos viendo el caso de los invernaderos, donde nosotros, una parte muy sencilla de los invernaderos es el hilo, el lazo que nosotros utilizamos para tutorear las plantas. ¿Ok? El lazo que nosotros utilizamos para tutorear las plantas es un material no renovable. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es reemplazar por algún producto renovable o biológico. ¿Por qué no regresar, por ejemplo, a un hilo de rapia? Perdón, a un hilo de alguna fibra natural, que una vez que se cumpla el ciclo de vida de este hilo, con el fin de poder tutorear la planta, nosotros lo podamos recuperar y le podamos dar un segundo uso. No sé, incorporarlo como una acolchado o como meterlo en una composta, etc. Entonces vamos a tener que reemplazar insumos tradicionales por renovables, biológicos o insumos recuperados. Aquí en recuperados, por ejemplo, entra toda la parte de la plática que tuvieron la semana pasada. Todo el material de desperdicio que se estaba generando en las cadenas agroalimentarias, ¿qué es lo que podemos hacer? Recuperarlo, y una vez recuperarlo, podemos, si las condiciones del propio material lo permiten, integrarlo directamente a los campos agrícolas, y si no se permite de esa manera, pues lo que podemos hacer es pasarlo por un tratamiento previo, ya sea digestión anaeróbica, pirólisis, compostaje, vermicomposta, etc. El siguiente es la valorización de los residuos. En la valorización de los residuos, lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a producir materiales secundarios a partir de los residuos que nosotros estamos generando. Y en la agricultura, pues piensen en la cantidad de residuos que nosotros podemos valorizar. ¿Ok? Hay varias tesis en Chapingo que han estado enfocadas hacia la valorización de residuos. Mi tesis de doctorado, pues, partió de la valorización de un residuo que era el estiércol de vaca lechera. Lo que hicimos fue pasarla por un procesamiento de digestión anaeróbica. Por un lado producíamos biogás, por otro lado producíamos digestato, que después utilizábamos como biofertilizante para la producción de nopal, que también cerrábamos el ciclo porque el nopal era otra de nuestras biomasas para la producción de nueces. Actualmente, bueno, por al menos Medi, que está por acá también, está trabajando, por ejemplo, con la parte de compostaje, utilizando mosca soldado. ¿Qué es lo que está haciendo? Valorizando esos residuos, no permitiendo que eso se siga tratando como desecho, más bien es una biomasa que nosotros vamos a recuperar para poderla utilizar, para poderle dar un segundo uso, que vamos a estar, en ese caso, lo que pretendemos es recuperar los nutrientes que tiene esa biomasa y poderlos incorporar posteriormente a la parte agrícola. Adicionalmente, bueno, vamos viendo otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, hace unos días veía que la biomasa generada o
por la mosca soldado, también tiene otros usos. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer proteína con esa biomasa para, no sé, para, por ejemplo, croquetas de perro, me estoy imaginando. ¿Qué otro uso se le puede dar? También se le ha encontrado que la biomasa crecida o generada en las moscas soldado se puede utilizar para generar biopelículas. Y esas biopelículas se pueden utilizar posteriormente para el alcorchado y en los cultivos agrícolas. Entonces, vean de qué manera nosotros podemos estar conectando los diferentes modelos de economía circular que tenemos actualmente. El siguiente es la extensión de la vida útil. Aquí, como su nombre lo indica, lo que se busca es incrementar la vida útil de los productos y la utilidad de los mismos. ¿Okay? ¿Cómo podemos extender la vida útil de los productos? Una, pensando desde el diseño, ¿ok? No buscando una solución a posteriori, sino pensando desde la hora de diseñar algo, ¿qué voy a hacer con ese producto una vez que termine su vida útil? ¿Okay? Ahí, por ejemplo, no sé, en el caso de la Universidad Politécnica de Texcoco, estamos diseñando, estamos metiéndonos en temas de codiseño para tratar de darle un segundo uso a las botellas de mezcal. ¿Okay? Un producto muy bien posicionado, pero que vienen en botellas genéricas. Generalmente esas botellas genéricas lo que hacemos es, una vez acabado el líquido que nosotros consumimos, pues mandarlas al relleno sanitario. ¿Okay? ¿Por qué no lo reciclamos? Porque ahí viene otro fenómeno. El vidrio es uno de los productos más económicos para poderlo reciclar. No hay un incentivo, como en el caso de los plásticos, para reciclar. ¿Cuánto está? Como más o menos 50 centavos el kilo. Pues, ¿quién va a querer recuperar 1 kilogramo de vidrio para venderlo por 50 centavos? Cuando a lo mejor genera el mismo esfuerzo para reciclar 1 kilogramo de PET, y el PET anda en 9, 10 pesos, el PET transparente. Pues bueno, ahí ante ese hecho, pues vamos pensando desde el diseño de la botella, un diseño que pueda ser utilizado para otros fines una vez que nosotros nos consumamos el mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, ya andamos viendo, ahí es la chica de mi estudiante de comercio internacional, anda viendo a ver qué puede hacer con esa botella, cómo la puede rediseñar, cómo puede establecer una etiqueta que pueda ser fácilmente desprendible para que también no nos tengamos que pelear con esa situación. Entonces, la extensión de la vida útil nosotros la tenemos que plantear y concebir desde que estamos diseñando el producto. Y eso no es un tema nuevo, ese es un tema que viene desde la década de los 70, donde empezaban a hablar todos estos temas de codiseño, empezó a surgir todos los temas de sustentabilidad. Y vean cómo nosotros estamos retomando todos los temas que ya se habían trabajado para poderlos continuar en lo que hoy en día conocemos como economía circular. Productos como servicio, la desmaterialización de la economía. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a un modelo de economía circular de productos como servicio? En este caso vamos a pagar por usar más que pagar por poseer. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, piensen en la industria musical. ¿Cómo era la industria musical hace 20 años? ¿Qué teníamos que hacer para escuchar música? Comprar, o todavía se les tocó cassettes, comprar cassettes, se les tocó CDs, comprar el CDs del artista favorito, comprar nuestro reproductor de CDs para poderlo escuchar. ¿Cómo es la industria musical hoy en día? Es digital. ¿Nosotros poseemos la música? No, ¿verdad? Nosotros simplemente hacemos uso de ese servicio. Estamos pagando por usar en lugar de pagar por poseer. Nosotros no poseemos la música. La canción, cuando yo dejo de pagar la suscripción, ¿qué pasa? Pues o me meten anuncio o simplemente me cancelan el servicio. ¿Ok? ¿A qué vamos con eso? A la desmaterialización de la economía. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues porque finalmente un disco ocupaba materia. ¿Ok? Y para poder generar ese disco también involucrábamos energía para poder generar ese disco, la forma del disco, la extracción, la purificación de los materiales, el corte que nosotros dábamos, el traslado de esos discos, etc. ¿Qué pasa con la desmaterialización? Pues que ahora es bastante fácil con el uso de tecnología poder adquirir ese mismo fin que es escuchar música, pero ahora sin algo material de por medio. Otro, pues son las películas, ¿no? Las películas de blockbuster, perdón, antes teníamos blockbuster y ya desaparecieron, ¿cierto?
Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos una infinidad de plataformas en streaming que podemos utilizar. Netflix, HBO, Disney, Star Plus, Prime Video, y cada vez surgen más. Tenemos plataformas prácticamente para todos los gustos. ¿Ok? Pues vean de qué manera nosotros podemos empezar a desmaterializar la economía. Y el último modelo que nosotros vamos a plantear son los modelos compartidos. ¿A qué nos referimos con modelos compartidos? Es tratar de aumentar la tasa de uso de aquellos bienes que están subutilizados. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las lavadoras. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen lavadora en su casa? ¿Tienen lavadora? ¿Cuántas veces lo usan a la semana? Pero si bien nos da 1 o 2 veces a la semana, máximo 3 veces a la semana, también depende del número de personas que seamos. Entre más personas seamos en nuestro hogar, ¿qué pasa? Pues aumentamos la tasa de uso. Si somos 1 o 2 personas, ¿qué pasa? Que la tasa de uso es bastante baja. ¿Qué se busca con este modelo de economía circular? Precisamente aumentar la tasa de uso de ese tipo de productos. Vayan a ver las lavanderías. Pues las lavanderías prácticamente están todo el día en uso. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que llegan a utilizar esas instalaciones son bastantes. Un gimnasio. ¿Por qué comprar nuestro gimnasio donde nosotros estamos extrayendo materiales para armar una caminadora, una corredora, una escaladora, etcétera? Cuando la única vez que lo utilizo es a lo mejor el primer mes que la compré y después queda olvidada ahí en el espacio, lo utilizamos a lo mejor como tendedero, ¿me han contado? Cuando llueve ahí cuelgo mi ropa, pero posteriormente rara vez la vez que lo ocupo, una vez al mes. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos generando productos que no tienen una tasa de uso alta. Con este tipo de modelos compartidos, lo que se busca es aumentar esa tasa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, tenemos el caso de los taxis, ¿no? Ya no quiero comprar mi taxi, perdón. En este caso, las lavanderías. En el caso de este servicio, sí son los taxis. Las lavanderías. En el caso, por ejemplo, de coworking, que nosotros ya en un edificio rento una oficina donde hay más oficinas para diferentes usos. ¿Ok? De esa manera, pues vean que nosotros lo que queremos hacer es reducir la cantidad de materia que yo voy a estar extrayendo para generar cada uno de esos productos que yo voy a estar utilizando. Y en lugar de utilizarlos, pues mejor yo lo que empiezo a hacer es aumentar la tasa de uso de lo que ya existe. ¿Vale? Entonces, bien, ¿cuáles son las oportunidades derivadas del impulso de las empresas y sus modelos de negocio? Por un lado, vamos a aumentar el flujo de materiales. Okay, ya estuvimos dando algunos ejemplos, recuperamos materiales, los podemos reutilizar en otra parte, o podemos intercambiar materiales. Algo de lo que hacíamos, por ejemplo, en las cadenas industriales donde yo estuve colaborando, es algo que le llamábamos feria de materiales. Así como si fuera un tianguis, cada parte del eslabón de una cadena de suministro iba con los materiales que podrían ofrecer a la otra empresa. Oye, mira, ¿qué crees? Que yo tengo este desperdicio, tengo cierta cantidad por ejemplo, de tarimas. Por ahí salía alguien, oye, ¿qué crees? Que yo soy de la parte que recupera todos los residuos. No sabía que tú como parte de la cadena de suministro generabas esa cantidad. Pues pásamela, porque yo sí las necesito, porque las meto para hacer pellets y poderlas usar como combustible. ¿Ok? Y por allá salía otro, oye, ¿qué crees? Que yo tengo, estoy generando una gran cantidad de plástico. Ah, pues tráelo, porque yo aquí estoy diseñando una tecnología que está pasando, más bien, que quiero realizar esto con ese tipo de plástico. Durante esa feria de materiales se encontraban oportunidades para poder hacer ese flujo, aumentar ese flujo de materiales dentro de la misma cadena de suministro, que después nosotros lo que pensábamos era escalarlo, ya no solamente a una cadena de suministro, sino ya a una red de suministro como tal. ¿Ok? Innovaciones. Pues aquí, y este es un tema muy propio del CIESTAM, todo lo que se hace de economía circular son innovaciones. Y como nosotros lo hemos llamado, van a ser ecoinnovaciones. ¿Okay?
No podemos hacer esa transición desde la economía lineal hacia la economía circular sin la presencia de estas ecoinnovaciones. Y estas ecoinnovaciones pueden ser muy sencillas, pueden ser la idea más sencilla que se pueda, pero mientras estemos haciendo un pequeño paso hacia esa transición, vamos a ver más adelante que esos pequeñas innovaciones van a tener unos impactos enormes dentro de la transición hacia la economía. Y finalmente, colaboración y aliados, que también es un tema muy propio del CIESTAM. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Establecer redes empresariales, establecer no solamente una mirada interna dentro de la empresa de lo que yo puedo hacer con economía circular, sino ampliar un poquito mis horizontes hacia mi cadena de suministros, si hablamos en otros conceptos, hacia la cadena de valor, hacia las redes de valor, etcétera, ampliar mi mirada externa para ver de qué manera, en conjunto con mis aliados, puedo establecer acciones colaborativas que contribuyan hacia la transición hacia una economía circular. ¿Ok? Y pues dentro de esto nosotros podemos tener modelos de negocio. Y ahora, eso fue de manera general cómo está la economía circular, pero vamos a adentrarnos un poco en lo que somos especialistas aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo, que es la agricultura. ¿Qué podemos decir de la economía circular y la agricultura? ¿Se puede aplicar? ¿No se puede aplicar? ¿Estamos ajenos hacia a la parte de la economía circular? Nosotros no estamos dentro de la economía lineal. Piensen un poquito en ello. ¿Cómo podemos utilizar la economía circular dentro de la agricultura? Vamos a dar un panorama sobre la importancia que va a tener la economía circular dentro de la agricultura. Para empezar, vean el tema hídrico, el tema agua. Uno de los elementos más bellos que existen en la naturaleza, pero también uno de los elementos de los cuales hemos abusado inmensamente y que actualmente pues ya estamos viendo las consecuencias. ¿Ok? En la agricultura representa el 70% de las extracciones de agua dulce. Solamente el 70% de lo que se consume de agua dulce a nivel internacional, el 70% están enfocadas hacia la generación de alimentos o la generación pecuaria. Energía, junto con toda la cadena de suministro, junto con la parte de la producción de alimentos y el abastecimiento de los productos agroalimentarios, estamos consumiendo el 25% de la energía global. ¿Okay? Solo por detrás de la parte de los transportes, es una gran cantidad de energía que estamos consumiendo en la parte agrícola y en la parte de la cadena de suministro. Vean si hay oportunidad de poder hacer algo con la parte de economía circular. Impacto ambiental. El 90% de los impactos ambientales debidos al uso de suelo están relacionados con la agricultura. ¿Okay? Solamente el 90% de los impactos ambientales por el uso de suelo están relacionados con él. Somos el sector con la mayor huella de material, con 21.300 millones de toneladas de material extraído anualmente. ¿Okay? Somos el segundo sector. Entonces piensen solamente, vean la presión que ejerce el sistema agrícola internacional a la extracción de materiales. Y la huella de carbono, pues somos el tercer sector con la mayor huella, con 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera anualmente como acción por parte de la agricultura que nosotros utilizamos para la producción de alimentos. Y lo más preocupante, no solamente esto, sino que este es el panorama actual, pero ¿qué va a pasar con este panorama? Que se va a incrementar. ¿Por qué? Porque esperamos un incremento de la demanda. Se estima que será necesario incrementar la producción de alimentos a 5.100 millones de toneladas para el año 2050. Pues aquí hay de dos formas: o buscamos otro planeta con las mismas condiciones y ampliar la superficie para la superficie agrícola, o empezamos a optimizar los procesos que actualmente tenemos. Entonces, la situación en la cual nos encontramos, el panorama en el cual nos encontramos y las perspectivas, pues no son nada alentadoras. Pero, lo que siempre digo, siempre que están estos problemas, para eso estamos nosotros, para eso están ustedes, como ingenieros, como maestros, como doctores, para encontrar soluciones a cada uno de estos problemas que se van presentando. Y la economía circular, pues lo que va a hacer es ayudarnos a tratar de mitigar o hacer más lento este panorama que estamos
esperando tan desalentado. A lo mejor algunos dicen que solamente es al recargar lo evidente, ¿no? Que es el colapso de prácticamente toda la economía mundial. Pero bueno, también hay que ser optimistas. Mientras nosotros podamos hacer alguna acción para tratar de mejorar esta situación, pues hay que hacerlo. ¿Okay? Más nosotros que tenemos esa encomienda desde el momento que hacemos nuestro juramento como ingenieros de la Universidad Autónoma de Chapingo, pues tenemos esa encomienda de poder encontrar este tipo de soluciones. ¿Okay? ¿Cuál es el ciclo de vida de los cultivos agrícolas? Ya para empezar también a abordar un poco sobre cuáles son los modelos de economía circular que podemos empezar a implementar en cada uno de ellos. Nosotros, si analizamos el sistema agrícola, podemos dividir en en 3 diferentes partes la producción de algún cultivo o de algún fruto que nosotros tengamos. Por un lado vamos a tener las entradas. ¿Qué entradas vamos a tener? Pues vamos a ocupar semilla, vamos a ocupar fertilizantes, vamos a ocupar pesticidas, vamos a ocupar energía. ¿Energía por qué? Bueno, pues porque los fertilizantes necesitan energía para poderlos producir. Los pesticidas necesitamos energía para poderlos producir. Necesitamos combustible, necesitamos agua y necesitamos materiales. ¿Okay? En la parte de las entradas. En la parte de la producción en campo, ¿qué entradas tenemos? Pues tenemos preparación del terreno, tenemos el trasplante o ¿cómo se dice? Pues sí, la siembra o el trasplante, la fertilización, el manejo de pesticidas, el acolchado, irrigación, podas y podas de formación, la cosecha y el manejo de residuos. Y en la parte de la salida, ¿qué obtenemos de todo esto? Al combinar las entradas con la producción en campo, lo que vamos a tener son productos agrícolas, coproductos y también vamos a tener desperdicios. ¿Cuáles son las oportunidades de la economía circular? Pues prácticamente nosotros podemos encontrar oportunidades en cada una de estas etapas. Podemos encontrar oportunidades en la preparación del terreno, podemos encontrar oportunidades en el trasplante, en la fertilización, en el manejo pesticida, en el acolchado y en cada uno. ¿Qué tipo de oportunidades podemos encontrar? Pues ahí es donde surge también la parte del diseño. Podemos colocar modelos de valorización de residuos, podemos incorporar modelos de uso compartido, podemos incorporar modelos de extensión de la vida útil de los sistemas, etc. ¿Ok? A eso ya va a ser a como ustedes lo establezcan y la capacidad que ustedes tengan para poder implementar estos modelos que vamos a ver a continuación. Aquí es otro tipo de modelo. Vean que cuando nosotros tenemos un sistema que es agropecuario, vamos a incluir agua, tenemos agua, ingreso de agua, ingreso de energía e ingreso de nutrientes. Como salidas que tenemos, pues podemos tener desperdicios agrícolas, podemos recuperar aguas, podemos recuperar productos agrícolas, residuos agrícolas y también estiércol de diferentes especies, estiércol de vaca, de cerdo, de pollo, pollinaza, gallinaza, pavaza, cerdaza y todas las asas que nosotros nos podamos imaginar. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer ante este hecho? Pues, yo lo que veo aquí no es un problema, lo que yo veo aquí son puras áreas de oportunidad que nosotros tenemos para poder empezar a implementar la economía circular. ¿Cuáles son las 6 propuestas que yo vislumbro para poder aplicar la economía circular? La primera de ellas es el recurso hídrico. ¿Cómo podemos empezar a utilizar economía circular para cerrar ese recurso hídrico que nosotros estamos implementando? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer, por ejemplo, algo que ya se ha aplicado durante mucho tiempo, empezar a tecnificar el riego. ¿Okay? No es lo mismo como antes se regaba todavía aquí en Chapingo. En las prácticas a mí me tocó ir, me decían, pues vete con botas o vete descalzo porque vamos a meter la lechuga y el riego va a ser rodado. Pues tú veías cómo se inundaban prácticamente todos los campos agrícolas con una capa como de 30 centímetros de agua. Y pues ahí andabas tú adentro del fango sembrando la lechuga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a tecnificar esa situación. Mucha de esa agua que estamos vertiendo en el riego rodado, pues no va a ser útil para las plantas, ¿ok? Mucha o va a ser evaporada o va a ser infiltrada hacia el subsuelo, donde va a ser incapaz las raíces de las plantas de poderla absorber. Entonces vamos cambiando
las formas en las cuales nosotros empezamos a usar ese recurso hídrico. ¿Cómo? Utilizando mejores mecanismos de riego. Riego por goteo, riego automatizado también, riego ya utilizando también lo que hoy se conoce como la agricultura 4.0, que es el uso del Internet de las cosas, la información que nosotros podemos recuperar de la nube, etc. ¿Okay? Cada vez ser más eficientes en el uso de ese recurso hídrico tan valioso. Pero además también podemos empezar a utilizar otro tipo de recursos hídricos. Ya no utilizar, por ejemplo, agua de pozo. Aquí en Chapingo, pues también vean, aquí podemos empezar a establecer modelos de economía circular. Siendo estrictos, esta universidad debería de ser una universidad sustentable. Busquen la sustentabilidad en esta universidad. ¿Dónde se encuentra? Pues nosotros vemos la extracción de pozos y vamos a ver, hacer un registro de cuánta cantidad de agua se extrae de los pozos, pues muy seguramente nos vamos a sorprender. Una va a ser para los campos agrícolas, por ahí está bien, pero otra es para poder dar mantenimiento a todas las áreas verdes que tenemos en la universidad. Y está bien, pero pues también hay que ir viendo otro tipo de modelos que podemos implementar para hacer un mejor uso de esa agua. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Poder utilizar el agua que nosotros ya tenemos, los desechos de agua, poderla meter a un tratamiento, ya sea biológico o de otro tipo de tratamiento, poder recuperar esa agua y esa misma agua utilizarla para los diferentes fines que nosotros tenemos en la universidad, en el campo agrícola, etc. Poder recuperar las aguas residuales provenientes de las granjas pecuarias, de la producción de de cerdos, producción de pavos, producción de pollos, producción de reses, poder aprovechar toda esa agua y poderla implementar dentro de los campos agrícolas. De esa manera, ven que ya no estamos utilizando agua proveniente del pozo, sino que estamos utilizando agua renovable. ¿Okay? Agua que nosotros ya la teníamos dada como desperdicio, pero le estamos dando un segundo uso como un agua para la irrigación de campos agrícolas. Bien, ese es el primer cierre de ciclo que nosotros podamos tener. Y ahorita muy seguramente ustedes ya están pensando, mira, pues también podemos implementar esto en la parte hídrica, o yo estudié irrigación y pues yo ya tengo más o menos la idea de cómo mejorar este tipo de sistemas. Los recursos energéticos. ¿Cómo podemos mejorar la situación energética? Pues nuevamente, mejorando la tecnología, ¿ok? Esa es una de ellas. Pero también dentro de esta área podemos encontrar la recuperación de energía de la biomasa de residuos que nosotros podamos tener. Podemos recuperar la energía de varias formas, pero no todas son tan sustentables. A pesar de que vengan de la biomasa, no todas las formas de obtener la energía de biomasa es sustentable. Lo que menos vamos a preferir, por ejemplo, es la quema directa de esa biomasa. Es preferible, por ejemplo, utilizar un digestor anaeróbico, recuperar los residuos agrícolas que se generan, ya sea la paja, los residuos de cosecha, etcétera, poderlo recuperar y poderlo meter a un digestor anaeróbico, poderlo meter a la etapa de pirólisis, por ejemplo, y poder obtener un producto energético que lo podamos aprovechar. ¿Okay? Sí, pero bueno, profe, es que eso no lo vamos a poder aprovechar dentro del tractor, por ejemplo. Pues a lo mejor no lo podemos aprovechar, pero podemos hacer el equivalente de cuál es la cantidad de energía que podemos usar en el tractor, y la energía que yo estoy utilizando puede ser sustituto de esa gasolina para algún otro proceso, por ejemplo, ¿no? Pues en esa área, en esa parte del cierre de ciclos energéticos, tenemos una gran oportunidad para poder empezarlo a implementar. ¿Okay? Y bueno, ahí también cabe mencionar que es donde actualmente está la línea de investigación en la que estoy actualmente. Lo que estamos haciendo pues es la generación de bioenergía a partir de la digestión anaeróbica de diferentes concentratos provenientes de los residuos agroindustriales de diferentes naturalezas, desde la parte de la producción de pecuaria hasta la parte de otro tipo de residuos agroindustriales que ustedes se puedan imaginar. Después tenemos también los recursos nutricionales, que también hay mucho interés por parte de la economía circular para poder hacer uso de esta situación. ¿Por qué importa demasiado esta parte de los recursos nutricionales? Porque para poder nosotros tener buenos rendimientos que necesitamos, es fertilización. ¿Okay?
Se estima que a nivel mundial, en 10% de la región más productiva del mundo, se consume 130 kilogramos por hectárea de fertilizante. Para producir este fertilizante, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía y necesitamos materias primas. Estamos generando una presión nuevamente sobre los recursos naturales. ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Por allá, cuando yo estaba en prepa, hace por allá algunos pocos siglos, tuve una conferencia, no recuerdo la verdad, no recuerdo quién fue el conferencista, pero nos presentó en aquel entonces un proyecto donde él decía, bueno, pues es que yo estoy enojado porque siempre que voy a una parte, a una zona rural, me dicen que la maleza es un problema, la maleza es esto, la maleza es esto. Y él decía, pues es que para empezar, ¿por qué le llaman maleza? ¿Por qué no llamarla bueneza? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos hoy en día que toda esa materia orgánica proveniente de los residuos agrícolas, proveniente de biomasas, de vegetales, nosotros la podemos tratar por algún medio y podemos recuperar los nutrientes que se encuentran en esa biomasa. ¿Sí? Podemos también generar biofertilizantes, podemos generar, por ejemplo, bioestimulantes. Hay toda una rama que tiene que ver con la biorefinerías, donde lo que se hace es retomar toda esa biomasa y obtener diferentes productos a partir de esa biomasa. Para nosotros, ¿qué nos interesa? Obtener ese producto, esos nutrientes, ese nitrógeno que todavía se encuentra en la parte vegetativa, ese fósforo que es también uno de los macronutrientes importantes para los cultivos agrícolas, y donde se están poniendo bastantes esfuerzos para poder cerrar el ciclo del fósforo a partir, por ejemplo, de la pirólisis del material vegetativo. Hacemos pirólisis, hacemos algo que se conoce como biochar, biocarbón, y a partir de eso nosotros estamos reintegrando nuevamente el fósforo dentro del suelo. ¿Qué podemos hacer también? Pues podemos mejorar la parte del manejo agrícola para poder también tener un mejor aprovechamiento de estos fertilizantes que estamos utilizando. Ya algo tan sencillo como un análisis de suelo. ¿Cuántos nosotros, me imagino que ustedes, los que ya salieron a campo, van, encuestan al productor, oye, hace esta práctica, una práctica de innovación muy sencilla que es el análisis de suelo para saber la cantidad de dosis de fertilización? Pues bastantes todavía ni siquiera sabemos que es un análisis de suelo. ¿Ok? Por lo tanto, pues empezamos a usar desmedidamente la cantidad de fertilizante que vamos a utilizar. ¿Ok? Y vamos implementando ese tipo de prácticas. ¿Para qué? Para poder implementar nuevamente el nivel de uso de estos nutrientes, poder incorporar residuos como fertilizante. Aquí, por ejemplo, México también está trabajando con esa situación, tratando de recuperar esos fertilizantes, esa biomasa, compostearla con la ayuda de las moscas soldado, y una vez que está composteada, poderla incorporar. ¿Por qué es la importancia del compostaje? Bueno, pues ahí podemos tener aquí a los que sean de suelos o de fitotecnia. Pues sabemos que como tal la biomasa la podemos incorporar al suelo, y se va a degradar, tarde o temprano se va a degradar. Sin embargo, hay suelos compuestos que son difíciles de asimilar en su estado natural de biomasa, son difíciles de asimilar por parte de las plantas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un tratamiento previo. Antes de incorporarlos al suelo, podemos optar, por ejemplo, por compostaje, podemos optar, por ejemplo, por la digestión anaeróbica, donde lo que nosotros hacemos es empezar a degradar, a volver más asimilables todos esos compuestos que tenemos en esa biomasa. El siguiente son los recursos materiales. Y aquí también teníamos hace un momento una charla bastante interesante sobre qué podemos hacer para cerrar el ciclo de los materiales. Por ejemplo, piensen en un invernadero. ¿Cuántos materiales no renovables están presentes en un invernadero? Tenemos la estructura, tenemos el uso de plástico, tenemos el uso de hilo, tenemos el uso de cintillas para la irrigación o la certificación, tenemos el uso de diferentes recipientes, ¿okay? Para los fertilizantes o para los pesticidas, etc. Entonces tenemos una gran cantidad de materiales que nosotros tenemos presentes dentro de un invernadero, por ejemplo, donde lo que podemos empezar a hacer es un ecodiseño desde la concepción del mismo material para ver qué puedo hacer una vez que termine el uso de este material. ¿Okay?
Y ahí, por ejemplo, podemos optar el acolchado. ¿Cómo podemos hacer el acolchado? Generalmente se usa una capa plástica. Pero bueno, vamos viendo de qué manera puedo cambiar esa situación. A ver, voy a diseñar un biomaterial que sea degradable a los 3 meses. Pues sí, va a ser más caro, pero bueno, ese es otro asunto. Ya vamos viendo después el tema de los costos. Voy a utilizar, por ejemplo, actualmente se usa mucho el acolchado a partir de residuos, por ejemplo, de paja, ¿no? Entonces, pongo mi cultivo, pongo el acolchado con paja, y de esa manera nosotros tenemos un acolchado que cumple la misma función, evitar la evaporación del recurso hídrico, la erosión del suelo, el mantenimiento adecuado de las condiciones de los nutrientes dentro del suelo. Pero ¿qué pasa una vez que nosotros recogemos en la cosecha? Pues que ese acolchado natural se va a empezar a integrar en el propio suelo. Y de esa manera podemos empezar a pensar en nuevas maneras de diseñar materiales que vamos a estar utilizando en la agricultura. Tenemos también algo que se conoce como agricultura 4.0, que es un término tomado de la industria, surgió de la industria 4.0, que no es otra cosa que el uso de la tecnología, el uso de los Big Data, el uso del Internet de las cosas, el uso de agricultura de precisión, el uso de drones, para poder optimizar la aplicación de recursos. Aquí vamos a ir enfocados hacia la aplicación óptima de los recursos. Ya no fertilizar toda la hectárea que nosotros tenemos, sino que a partir de una máquina con precisión, nosotros podemos ir determinando los puntos exactos donde se necesite fertilizantes. Ya no vamos a fumigar toda la plantación. Con ayuda de drones, por ejemplo, podemos identificar cuáles son las plantas que necesitan exactamente la dosis de algún tipo de pesticida. Con eso eliminamos una gran cantidad, nos ahorraríamos un 90% de la cantidad de pesticida que estamos utilizando. Y de esa manera no solamente evitamos el impacto ambiental que va a ser generado por el uso de pesticidas, sino que también nosotros vamos a poder reducir los costos de producción del producto que nosotros estemos cultivando. ¿Ok? Y finalmente también tenemos algo que se conoce como agricultura regenerativa, que es otro de los puntos de economía circular que nosotros podemos retomar. Hacer una agricultura inteligente, ya no solamente producir por producir, sino buscar otras funciones. Por ejemplo, hace como 2 años trabajé con una asociación civil que estaba muy metida en temas de permacultura. ¿Sí? No solamente ya producir alimentos, más bien también generar un entorno agradable, tanto un entorno ecosistémico como un entorno donde tú podrías ver un paisaje bastante agradable con el uso de la agricultura. Pues vamos a ir viendo todo ese tipo de situaciones, cómo nosotros podemos integrarla dentro de lo que ya se hace, pero mejorarla. ¿Ok? ¿Para qué? Para que al final del día nosotros tengamos una agricultura mucho más circular y donde nosotros estemos cerrando la mayor cantidad de ciclos posibles. ¿Cómo podemos actuar? Vamos a ver que tenemos diferentes miradas en cuanto podemos mirar a la economía circular bajo diferentes niveles. Esta es una gráfica que trato yo de retomar todos esos niveles y el nivel de aprendizaje, pero también el nivel de innovación que se necesita y el nivel de eficiencia. Si nosotros generamos una mirada interna de la economía circular, pensamos en nuestra granja, en nuestra parcela, ver una mirada interna de qué podemos hacer, cuál modelo económico podemos plantear dentro de esta plantación, de esta hectárea que nosotros tenemos, pues sí vamos a lograr, por ejemplo, unas innovaciones, pero esas innovaciones no van a ser de tan gran impacto con referente a lo que podemos tener después. Podemos tener una producción más limpia, podemos tener buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, podemos hacer una optimización de procesos. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a ampliar nuestra mirada? Empezamos a generar una expansión de mis horizontes. Lo que va a pasar es que vamos a tener una gestión colaborativa. Ya no voy a trabajar solamente yo como agricultor, sino que ahora voy a hacer colaboración con los que estén a mi alrededor, generando lo que ustedes conocen muy bien aquí en el sistema, que son las redes de innovación, ¿no? ¿Qué vamos a ganar con esas redes? Pues que ahora vamos a poder establecer estrategias circulares. Mira, pues es que yo, ¿qué crees? Que yo soy un agricultor, produzco lechuga. Pero yo tengo aquí al otro, a mi vecino tiene unos conejos, entonces él produce estiércol de conejo que después
Pues ya hablando con él, me puede dar ese estiércol de conejo y yo lo puedo utilizar en la plantación, ¿ok? Empiezo a generar estrategias circulares. Empiezo también a generar cierre de ciclos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar mucho la sinergia entre las granjas pecuarias con las granjas agrícolas. Uno puede producir, por ejemplo, la parte de las plantas, los residuos agrícolas pueden alimentar también, o se puede hacer alimento balanceado para los animales, pero también los desechos agrícolas, pero los desechos pecuarios, podemos hacer, podemos utilizarlo para obtener biofertilizante que sirva para la otra parte de la producción. Podemos generar fuentes renovables y también podemos hacer algo que se conoce como la simbiosis industrial. ¿Ok? Aquí, obviamente, el nivel de innovación va a ser mayor, pero también el nivel de aprendizaje va a ser también mayor y la eficiencia de las acciones que nosotros realicemos a nivel de gestión colaborativa va a ser mayor. Y finalmente tenemos una gestión sistémica. En esta gestión sistémica ya es como ampliar todo nuestro horizonte, ver toda una área bastante amplia, un área regional, ya no solamente con mis vecinos, sino ya en una cuenca, por ejemplo. Pues empezar a trabajar consumo responsable. De aquí bueno, podemos hablar, por ejemplo, de los etiquetados, podemos hablar, por ejemplo, de los diferentes incentivos que nosotros podemos generar para ese consumo responsable. Ciudades y regiones sostenibles, economías de carbono neutras, aquí entra el tema de la descarbonización de la economía, porque lo que buscamos es ya no incluir combustibles fósiles, sino que sean a partir de utilizar energía proveniente de fuentes renovables y productos contra los servicios que nosotros vamos a estar generando. El aprendizaje en este caso va a ser mucho mayor, la innovación va a ser mayor, pero también la eficiencia de cada una de las acciones que generemos en una gestión sistémica van a ser mayores. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros como institución? Ya hablamos, muchos de ustedes son técnicos, podemos empezar a trabajar la parte de cómo recuperar materiales, el cierre de ciclos hídricos, cierre de ciclos materiales, de nutrientes, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como institución? ¿Qué podemos hacer nosotros como CIESTAM? Esta es una analogía que les presento para que podamos entender la importancia que radica, la gran importancia que nosotros podemos tener dentro de la economía circular como institución. Nosotros, para poder llegar a una transformación productiva, para poder llegar hacia una sustentabilidad basada en la circularidad, pues es como si nosotros transitáramos sobre una carretera. ¿Okay? Aquí están los diferentes caminos por los cuales nosotros podemos llegar hacia la circularidad. Esto puede ser una analogía de lo que nosotros tenemos como un sistema de tránsito. Un tránsito vial donde hay vehículos, hay conductores, hay reglamentos, hay infracciones también, ¿no? Si pasas en cierto exceso de velocidad, hay cierto tipo de infracción. Los conductores, vehículos y carreteras conforman el tránsito vial. Es toda la parte de la economía circular. Conductores, vehículos y carreteras. Las empresas van a ser los conductores. Todas las empresas, nuestros agricultores, ellos van a ser los conductores. Finalmente, ellos son los que van a tener que conducir para poder llegar a la circularidad. ¿Ok? Ellos se van a encargar de manejar y buscar llegar a un destino. Obviamente, los caminos deben de estar bien trazados para poder llegar al destino final, que es la circularidad. ¿Qué pasa si tenemos un destino mal trazado? Pasa lo que a veces con Google Maps, ¿no? Que le doy una dirección y pues me manda por un camino donde no tiene ni salida. ¿Qué hacemos en esos casos? Pues perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos esfuerzo, perdemos todo. ¿Ok? Los modelos de negocio, las cadenas de valor sostenibles van a ser los vehículos que van a transportar a los conductores. ¿Cuáles modelos de negocio? Pues podemos tener, por ejemplo, infraestructura sostenible, consumo responsable, productos sostenibles, cadenas de valor sostenible, o los modelos de negocio que nosotros vimos hace un momento. ¿Ok? Extensión de la vida útil, valorización de los residuos, etc. Las vías en buen estado, normas y señales de tránsito, luces, son facilidades, formas que hacen que los conductores lleguen a su destino y los llamamos mecanismos de gestión.
todas las reglas de tránsito, la información, los datos que se van a requerir para poder tener estas carreteras en buen estado, las van a proporcionar las instituciones. Las van a proporcionar instituciones como el CIESTAM, donde vamos a tener que hacer investigación, donde vamos a tener que proponer políticas públicas, normas, leyes, reglamentos, incentivos, multas, que van a permitir un mejor tránsito. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, si no tenemos estos mecanismos de gestión, pues esto va a ser un caos, ¿ok? Cada quien va a andar por su lado, algunos se van a ir para acá, pensando que van en este sentido, van a ir para allá. Este que está aquí, pues también, en lugar de ir transitar hacia la circularidad, pues aquí ya se dio un día con el que venía por este sentido, o sea, dos conceptos completamente encontrados que piensan que van hacia la economía circular y van en sentido contrario, etc. Todo eso va a ser logrado a partir de establecer mecanismos de gestión. ¿Cómo podemos facilitar la transición hacia la economía circular? Podemos utilizar el modelo de las 4E. Enable, habilidades condicionales, que vamos a hacer: remover barreras, entregar información, proveer instalaciones, proveer alternativas, entregar herramientas y soluciones, fortalecer capacidades. Eso es lo que podemos hacer. Y ya que mucho de esto, ustedes van a decir, ah, pues mira, es lo que realizamos aquí en el CIESTAM, ah, mira, es lo que estoy haciendo con mi tesis, o ah, mira, es lo que le estaba proponiendo mi director de tesis y no le hice caso, ahí entraba. Después tenemos el articular actores, engage, acuerdos en cadenas de valor y cadenas de información. ¿Okay? Empezar a divulgar todo eso que nosotros tenemos, este conocimiento, empezarlo a divulgar, empezar a generar las innovaciones, empezar a generar esas adopciones de innovaciones a partir de este tipo de campañas de información. Motivar y promover cambios, fiscalización, revisión, exenciones, esquemas de reconocimiento. Ya vamos hacia la parte administrativa. ¿Okay? ¿Cómo estimulo para que se puedan adoptar eso que yo estoy proponiendo? Con incentivos, con multas, cuáles son los que va a funcionar más en cada determinado tema. ¿Okay? Y finalmente la implementación como tal, metas, regulaciones y sanciones. ¿Vale? Vamos a ver que tenemos 3 categorías, ya con esta casi, bueno, una más y 3 categorías de mecanismos de gestión para habilitar, articular, motivar e implementar. Vamos a tener 3 diferentes mecanismos de gestión y vamos a ver que en uno de ellos podemos entrar en otro. Tenemos la administración, las gestiones administrativas o regulatorias. Aquí vamos a incidir en las reglas del juego y hay mucha brecha todavía por recorrer en este sentido. ¿Por qué? Porque hasta apenas se empieza a reconocer a la economía circular como un modelo de economía. Y para muestra, pues solamente tenemos aprobado, bueno, recientemente en el mes de febrero se aprobó la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, donde se basa principalmente en qué hacer en la parte del reciclaje únicamente. Pero ya vimos que el reciclaje es lo último que nosotros vamos a preferir en la economía circular. Entonces, todavía hay mucha brecha por caminar. Afortunadamente, ya son temas que se empiezan a tratar a nivel de los tomadores de decisiones y obviamente, entre más información nosotros le proporcionemos a estos tomadores de decisiones, pues para ellos va a ser más fácil poder incidir en las reglas del juego. ¿Qué van a incluir? Normas, límites, licencias y acuerdos voluntarios entre el gobierno y la iglesia. Motivar a través de instrumentos económicos. ¿Qué hacemos? Proponemos impuestos, tasas, subsidios, estímulos, incentivos, líneas de financiación. ¿Cuál funcionaría mejor? ¿Okay? Por ejemplo, allá en Querétaro estábamos trabajando con algo con un biosólido que era obtenido a partir de los residuos de una industria productora de pollos. Ellos los visitamos en 2020. En 2020 les dijimos, oye, mira, tú tienes un problema grandísimo con estos residuos sólidos que estás generando de tu planta de distribución anaeróbica. No, pues no pasa nada, yo los mando al relleno sanitario. Nunca quisieron hacer la propuesta que nosotros les estábamos planteando. ¿Qué pasó? Afortunadamente, en el 2022 se establece una multa por cada tonelada de material que se iba a mandar al relleno sanitario, y esa multa para ellos ascendía a los 5 millones de pesos de manera anual. ¿Qué creen que hicieron cuando se enteraron de esa multa que iban a tener de manera anual? Donde volaron y dijeron, oye, ¿me habías contado que podemos hacer algo con esos residuos y utilizarlos para otra cosa? No, porque sí, pues qué bueno, porque ¿qué crees? Que ya me van a poner una multa y pues es de 5 millones, yo no la quiero pagar, mejor vamos a ver qué podemos hacer con esa demás, ¿no?
¿Qué se hizo? Se propuso un proyecto, actualmente está en desarrollo, se está evaluando para poder generar biofertilizante, poder mejorar su imagen, porque ahí también tienen cuestiones, cosas que ver la imagen de la empresa. Lo que van a hacer es producir un fertilizante, el 90% lo van a vender y el 10% lo van a regalar a los agricultores, como esa parte social que también tienen su compromiso social con los actores. Pero de qué manera nosotros podemos motivar a través de instrumentos económicos. Y finalmente tenemos el facilitar y articular a través de crear capacidades y proveer información. Todas o la mayoría, espero que algunas tesis se encuentren en esta parte. Crear capacidades y proveer información para crear un lenguaje común, capacidades y sistemas de información que permitan poner en práctica la economía circular. Vean que no son temas nuevos. Muy seguramente ustedes tienen algún tema que fácilmente lo pueden encasillar en alguno de estos modelos de innovación de economía circular. Poder decir, mira, yo estoy trabajando no sé, con la gestión con la red de empresas de la producción de mezcal. Y ahí teniendo un problema con los residuos de estos, pues entonces voy a proponerles que vayamos pensando hacia la transición en economía circular para poder aprovechar esos residuos que están generando en la red de valor de mezcal, ¿no? Es un ejemplo de los temas que podemos estar generando, siempre pensando en proporcionar información que nos va a servir para esa transición. Algunos mecanismos que se pueden encontrar en instituciones que se pueden encontrar. Aquí tenemos todas las secretarías en los mecanismos administrativos o regulatorios. Tenemos algunos mecanismos económicos, por ejemplo, algunas financieras podrían estar involucradas en esos mecanismos económicos. Y aquí en la parte de mecanismos de capacidades e información tenemos, por ejemplo, las universidades y los centros de investigación, que aquí estaríamos, por ejemplo, nosotros como centro de investigación en la agricultura e industria mundial. Sí estamos. Como parte final les voy a presentar un ejemplo de un caso real, para que vean que realmente no es tan complicado poder encontrar esos modelos de economía circular que podemos empezar a aplicar en la industria. Esta es una cadena, esta empresa es parte de una cadena agroindustrial, donde lo que hicimos es poder encontrar modelos de economía circular que puedan ser aplicados en el corto plazo, pero que también tengan miras hacia poder desarrollar otra parte del proyecto en el mediano y en el largo plazo. Vamos a ver cuáles eran las características actuales o la situación actual de esta empresa. Creo que es una empresa que lo que realiza son antibióticos para poderse utilizar en la parte de la producción de pollos, en la corda de pollo. ¿Qué es lo que usan de ellos? Son materias primas, ingredientes activos y excipientes, envases de plástico de alta densidad, 900 kilogramos por mes para el empaque primario, cajas de cartón, 360 cajas por mes, que se traducen 342 kilogramos de cartón de cajas colectivas, tarimas de madera, 35 por mes, 945 kilogramos de madera en el proceso de embarque, y material plástico, 32 kilogramos por mes para la parte del entallado. Energía eléctrica, el uso de maquinaria e iluminación, 2.979 kilowatts hora, lo que equivale a generar 1.2645 toneladas de dióxido de carbono por mes y generando un costo de 242,000 pesos anuales. Como producto terminado, pues tenemos prácticamente el desecho de todos los plásticos, el desecho del cartón, el desecho de la madera y las emisiones de dióxido de carbono que nosotros podemos estar generando. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué se propuso? Después de varios análisis que estuvimos dando, asesorías, etcétera, pudimos encasillar el objetivo en el siguiente. El objetivo de esta empresa fue reducir la emisión actual de residuos contaminantes, principalmente materiales como el polietileno de alta densidad, el cartón reforzado y la madera, a través de la comercialización del producto en presentaciones de mayor tamaño. ¿Qué hicieron? Ellos tenían su proveedor, tenían su cliente, que el cliente les compraba los antibióticos y los medicamentos en garrafas de 5 litros. ¿Okay? Esas garrafas de 5 litros lo único que hacían era que los llevaban a la granja, en la granja los metían dentro de un tambo mucho más grande, en ese tambo mucho más grande lo que hacían era mezclarlo, diluirlo y mandarlo a una máquina que realizaba la inyección automática de los pollos. Ellos le preguntaban, oye, pero ¿por qué pues ya vi que
pues no hay diferencia entre usar una garrafa de 5 litros y una garrafa de 10 litros, que era la más grande que ellos tenían en ese momento. ¿Por qué no mejor hacemos ese cambio de garrafas? ¿Por qué? Porque al hacer el cambio de garrafas voy a implicar una menor cantidad de consumo de plástico. ¿Vale? Estamos sustituyendo el material, ¿ok? La presentación del material. Entonces, pues fue algo tan sencillo como eso, ¿ok? Reducimos la emisión de polietileno de alta densidad migrando de garrafas de 5 litros a garrafas de 10 litros que nos permiten disminuir considerablemente la cantidad de plástico utilizado. Eliminamos la utilización de cartón, porque al migrar, cuando utilizaban garrafas de 5 litros, se tenían que colocar en cajas como las que vienen todos, las han visto los productos de detergentes, se tienen que meter en cajas cuando son botellitas pequeñas. Al utilizar garrafas de mayor tamaño ya no era necesario utilizar estas cajas de cartón, por lo tanto estábamos evitando ese consumo de cartón que nosotros teníamos con garrafas de 5 litros. Y prolongamos también la vida útil de las tarimas de envío utilizando tarifas exclusivas, utilizándolas por más de una ocasión. Ok, la primera etapa, el plan a corto plazo, fue solamente la parte de la sustitución del tipo de garrafas. En una segunda etapa, ¿qué íbamos a hacer? Disminuir la densidad de las garrafas plásticas. Ya no nos íbamos a quedar solamente en la parte del cambio de presentación, sino que también ahora íbamos a empezar a investigar, bueno, esa es la etapa que se tenía pensado para el 2023, empezar a investigar propiedades mecánicas de las garrafas. ¿Ok? Algo muy similar, no sé si han visto botellas que compran en el súper, que son muy flexibles, o sea, tú las agarras y parece que viene una capita solamente de plástico. A diferencia, por ejemplo, de las que compras aquí del agua del Chapino, son botellas bastante duras, entonces tú las agarras y creo que pesa más la botella que el líquido que trae dentro. ¿Vale? ¿Cuál es la segunda etapa que teníamos pensado desarrollar en este proyecto? Disminuir tanto como se pueda el grosor de las garrafas sin afectar las propiedades mecánicas del mismo. ¿Ok? ¿Qué era lo que buscábamos? Empezar a disminuir la cantidad de material que íbamos a utilizar en cada una de esas garrafas. Y como tercera etapa, tenía que ver algo como que se le conoce como logística inversa, que también es un tema bastante interesante, que en la parte agrícola va a tener mucha relevancia para poder establecer una buena estrategia de logística inversa para poder llevar los residuos que estemos generando en algún punto, regresarlos a donde puedan ser utilizados. ¿Qué vamos a hacer? Logística inversa para el retorno de las tarimas. Antes de este proyecto, esta empresa tenía diferentes clientes, entonces a cada uno de los clientes pues llegaban, las tarimas no pueden ser utilizadas si va para diferentes clientes, tiene que hacer distribución de estas tarimas, ¿okay? Por fitosanidad. Pero bueno, que se estableció tanto con la empresa proveedora de antibióticos como con la empresa engordadora de pollos. Pues que sea la misma empresa use exactamente las mismas tarimas durante el trayecto desde la planta de antibióticos hasta la planta de engorda y de regreso, sin mandarlas hacia otra empresa. Al mandarlas hacia otra empresa prácticamente perdimos esa condición y por norma, por reglamento, nosotros teníamos que estar eliminando esa tarea. ¿Ok? Entonces, ¿qué se buscaba? Pues simplemente modificar la logística de las tarimas y retornarlas a la planta de producción de antibióticos. ¿Cuáles serán los beneficios? Ahorro por la compra de tarimas sin proyecto, con la situación actual, 1.376 millones, situación con el proyecto, 1.104 millones de pesos. Es decir, que íbamos a tener un beneficio de 271,000 pesos anuales como beneficio por el simple cambio en la presentación de estas llamadas. Ahorro por la compra de cajas de cartón, nos estamos ahorrando 300,000 pesos aproximadamente. Etiquetas, nos íbamos a ahorrar 31,000 pesos. Y el consumo de energía nos estamos ahorrando 4,373 pesos. ¿Ok? Bueno, aquí me faltó mencionarles, también se propuso un cambio en las etiquetas. Las etiquetas por ley pueden ser monocromáticas, siempre y cuando lleven la información adecuada. Entonces, lo que hicimos fue cambiar el tipo. Ellos hacían una etiqueta bastante bonita, con muchos colores, bastante grande, para que se viera
la marca de la empresa. Entonces, lo que llevamos a la, bueno, más bien lo que les contamos era, pero si tú ya estás posicionado con el cliente, ¿para qué quieres visualizar algo que el cliente ni siquiera ya lo ve? Redujimos el tamaño de las etiquetas y además ya nada más para lograr los permisos necesarios de etiquetado, pues bueno, incluíamos la información necesaria para eso, pero ya en una etiqueta monocromática sin utilizar colores. Inversión requerida 22,000 pesos, ahorros económicos anuales 96,000 y un tiempo de retorno de la inversión de 0.22 años. Beneficios ambientales, ahorro de energía eléctrica, emisiones evitadas por dióxido de carbono, 3.4 toneladas al año y cartón evitado 7.0 toneladas por año. Beneficios sociales, articulación con actores de la cadena de valor, relacionamiento con el consumidor y contribuir a minimizar el impacto ambiental. De esa manera nosotros estamos justificando este proyecto porque finalmente estos proyectos tenían que realizarse con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Ven que una vez que dimos datos sobre beneficios que iban a tener la empresa, los empresarios dijeron, oye, pues ¿dónde firmo, no? Porque sí, ya vi que sí es negocio esto, así voy a tener un beneficio. A diferencia de lo que tal vez actualmente concebimos de que al hacer economía circular, lo que vamos a implicar es un mayor costo para poder hacer todas estas innovaciones. La realidad es que no. Siempre vamos a tener, o en la mayoría de los casos, vamos a poder tener un beneficio económico. Y bueno, termino con esta reflexión de uno de mis mentores de aquí de la Universidad Autónoma de Chapingo, que dice paciencia y buen humor. La paciencia y el buen humor son como dos alas que te permiten volar por encima de cualquier obstáculo en la vida. Teodoro Espinosa 2020. Con eso me despido, chicos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su interés. Muchas ideas con los compañeros para poder aprobar en sus investigaciones, muchas áreas de oportunidad que vamos a abrir una ronda de preguntas. Si alguien quisiera hacer una pregunta, por favor, es el momento. Levanta su mano. Adán, por favor. Buenas tardes, doctor. Primero que nada, muchas gracias por su exposición. Mi pregunta va en el sentido de, hay quizás, como concepto de la economía circular, de hecho lo presenta usted en el esquema desde el principio, es algo muy amplio. Abarca pues prácticamente todo un sistema al cual estamos habituados de consumo. Y justamente ahí es en donde se empieza a tratar de hacer como una aplicación específica de lo que se quiere convertir, lo que es la economía circular. Pero dentro de este punto de consumo llega a buscarse con los objetivos sobre los cuales se va a trabajar, es decir, la reutilización, el reciclaje, etcétera, 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 etcétera. Pero a la hora de que lo volvemos... ya se está empezando a aplicar, se ha llegado como a la confusión de que la economía circular equivale al reciclaje o la economía circular equivale a la reutilización, cuando son muchos, y lo que estuvo mencionando usted, son muchas áreas de oportunidad las que tiene la economía circular para aplicarse. ¿Cómo hacer para entender que la economía circular no es un sinónimo de, sino es un cambio prácticamente de todo el sistema? Más aún porque existen riesgos como el lavado verde empresarial, en donde puedes decir, es que la economía circular implica reciclar, pues yo me voy a poner a reciclar X o Y cosas, ya con eso soy circular. O sea, ¿cómo volverlo más entendible para la sociedad en general? Ahí va a tener mucho que ver el actuar de las instituciones. Finalmente, las instituciones son las que van a facilitar. Mencionábamos la estructura de la carretera, los viales, la vialidad, etcétera. Las instituciones, tanto las secretarías como las universidades, tienen el compromiso de poder llevar esa información hacia todos los sectores. Y es algo muy frecuente que nos pasaba cuando analizábamos cadenas industriales. La primera reunión era con gerentes, incluso con los gerentes generales de las cadenas internacionales, las nacionales,
llegaban y pues lo primero que decían era, ¿sabes qué? Pues yo vengo nada más a ver, porque yo ya estoy haciendo reciclaje. La presentación que les dábamos abría completamente sus horizontes. Es que pues nunca me imaginé que eso iba a ser también economía circular. Nunca me imaginé que el aplicar paneles solares es economía circular. Nunca imaginé, por ejemplo, que compartir diferentes estructuras iba a ser economía circular. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que hacer de aquí en adelante es empezar a informar a los diferentes sectores sobre qué es realmente economía circular, cuáles son los modelos de innovación de la economía circular, porque muy seguramente algo que ellos ya están haciendo entra dentro de la economía circular, aunque ellos ni siquiera estén enterados de eso. ¿Okay? Entonces, mencionarles, y no solamente mencionarles, sino que potencializar esa práctica que están realizando para que empiecen, una, a divulgar esa innovación y otra, empiecen a adoptar nuevas innovaciones en torno a la economía circular. Pues nosotros tenemos esa tarea, generar información, generar indicadores, generar índices. Una plática que creo que tuve con el doctor Jorge ayer precisamente encontramos a un compañero y él nos decía, pero ¿cómo estamos seguros de que esa práctica de economía circular va a funcionar? Pues precisamente lo que a nosotros nos corresponde es empezar a medir la circularidad de los procesos. Si nosotros no tenemos esa información, pues no vamos a poder tomar decisiones. Podemos tener la idea, somos circulares, etcétera, pero si no tenemos con exactitud algo que nos diga el nivel de circularidad en el cual nos encontramos, pues no podemos hacer nada. ¿Okay? Algo de lo que pasa con la primera gráfica que presenté. Aparentemente tenemos mucha circularidad, esperamos que vaya en su momento, pero ¿qué está pasando? Que vamos decreciendo. Y eso solamente se logra generando información. Lo que no se mide, ¿qué dicen? No se puede mejorar. ¿Ok? Por ahí, Diana. Gracias. Pues doctor, muchas gracias por la información, es de gran valor. Quería preguntarte dos cosas. Una, enfocar índice de circularidad, cómo se tomaste el índice y qué organización internacional o qué institución pues empieza a darnos estas pautas. Y la otra es enfocada a los modelos de innovación que tú presentaste. ¿Cuál de esos modelos, en qué momento más bien entraría el tema del secuestro de bonos de carbono y cómo, pues de alguna manera, se puede marcar un sello o algo para que pues las personas que estén haciendo esto de economía circular, pues puedan tener como tal una importancia o una validez más que todo? Por el acento colombiana. Colombia es uno de los países de Latinoamérica más avanzados en cuanto a economía circular. De hecho, la parte de mis capacitores en cuanto a estas temáticas fue una consultoría de Colombia. Entonces, ahí ustedes tienen mucho avance en estas temáticas. Estos modelos son adaptados precisamente de las experiencias colombianas que se dieron por el 2015, entre el 2015 al 2020. Ahora, como es más bien un concepto bastante nuevo, no hay todavía como tal un indicador que tú digas, este indicador es el bueno para medir índice de circularidad. Nosotros podemos tener unos indicadores bastante sencillos, como que les mencionaba, cuánto de lo que está entrando dividido entre cuánto es lo que estoy utilizando. Listo, genero un indicador bastante sencillo. Sin embargo, bueno, ya también se han estado desarrollando más indicadores por las desventajas, que a lo mejor después retomamos esa parte de las desventajas de los diferentes indicadores, han estado evolucionando estos índices que se están generando, tratando de volverlos más complejos, más robustos, para que puedan englobar todas las actividades de economía circular y que no vayamos a pensar que algo que concebimos como circular, aplicamos un indicador, nos diga que sí, pero en realidad puede ser medio engañoso. ¿Quién te recomiendo que analices para temas de índices de economía circular? El Circularity Report. Ellos tienen todavía una metodología estructurada que han estado refinando con el paso de los años, empezaron en el 2018, llevan 5 años trabajando con este tipo de indicador, y ellos son los que han sentado básicamente las bases para poder establecer esos indicadores.
¿Okay? La Unión Europea son unos también de los que van más avanzados en el tema de proponer indicadores y también en el tema de proponer coetiquetados, por ejemplo, que era lo que me mencionabas. ¿Cómo podemos estar seguros? En México no tenemos una legislación que nos ayude a establecer un etiquetado, no existe. ¿Ok? A lo mejor alguien de ustedes, su tema de tesis es la propuesta de un ecoetiquetado para cierto tipo de productos. Actualmente no lo tenemos. Lo que tenemos es una base que es la base de la Unión Europea, donde ellos sí ya tienen toda su norma para poder generar un ecoetiquetado. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales para poder establecer un etiquetado? Vas a encontrar el análisis del ciclo de vida. Prácticamente ecodiseño, ecoetiquetado, huella de carbono, huella hídrica, huella de materiales. La base fundamental, la herramienta fundamental es el análisis del ciclo de vida para poder determinar precisamente si existe una mejora con el proceso que tú estás implementando o es como lo mencionaba el compañero, solamente inflar los datos, hacer una pequeña acción y con eso decir que ya somos sustentables ambientalmente. No sé, no recuerdo la otra pregunta. ¿Qué modelo de innovación Se puede. Mira, los modelos de innovación de economía circular no necesariamente tenemos que estar encasillados en uno. Hay ciertos tipos de acciones o de innovaciones que pueden encasillarse en 2, 3 o si podemos encasillarlos en los 5 modelos de innovación, sería lo ideal. ¿Okay? ¿En cuál podemos encasillar en cuál modelo? Pues depende de las acciones que tú estés realizando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos valorizando un residuo, estamos valorizándolo, pero a la vez estamos generando un insumo que es un biofertilizante que puede ser aprovechado en materiales sustentables. ¿Ok? Entonces, ve que estamos tocando 2 modelos de innovación. ¿A quién se lo cargamos? Pues no, ahí al que le vamos a cargar los bonos de carbono es al proceso como tal, no al modelo que estamos aplicando, en el cual estamos encasillando. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar, aquí no analizamos modelos, vamos a pensar más en términos de proceso para poder establecer esos bonos de carbono que estamos teniendo. Y hablando de bonos, pues nos hace falta muchísimo todavía por andar. En México están baratísimos los bonos de carbono, andan como en, no sé, unos $1.50, a lo mejor, la tonelada de bono de carbono, perdón, la tonelada de carbono secuestrado. Pues actualmente todavía en términos económicos no es un incentivo para poder empezar a trabajar con secuestro de carbono. Muchas gracias por la presentación y quizás una para los preguntas que yo hicieron. Pero una de las estrategias o abierto particularmente mencionado fue el análisis de carbono de suministros sostenibles o sustentables. O la redundancia indicador que nos ayuda a ver cómo antes de iniciar con una innovación podemos ver el cambio que hay en ese camino, hablando de sostenibilidad. El análisis del ciclo de vida. ¿Mismo? El análisis, ¿por qué? Porque es una metodología holística que te va a medir, de hecho el concepto es de la cuna a la tumba, es decir, desde que nace un producto pasa por todas las etapas, procesamiento, conversión, transporte hacia los centros de distribución, marketing, uso y disposición final. Entonces, el análisis del ciclo de vida te va a medir prácticamente toda la cadena de suministro de un producto. Y ya tenemos diferentes enfoques. Si tú te quieres enfocar en una fracción, bueno, tenemos un enfoque de análisis del ciclo de vida para una cierta fracción de unos eslabones en la cadena de suministro, pero lo ideal es correr prácticamente todo el modelo desde el inicio del producto hasta que tú lo mandas a la disposición final o en el mejor de los casos hacia una reciclabilidad. ¿Ok? Es una metodología bastante interesante que, bueno, y por ahí vamos a lo empezamos a aplicar un poquito más a las personas, un poquito más aquí en los estados. Gracias, doctor, por la conferencia. ¿Cómo podemos ver economía circular como tema de investigación? O sea, voy a trabajar en investigación economía circular, o economía circular debe ser un tema que esté en muchas investigaciones como algo transversal. Esa es su perspectiva.
Más bien yo lo veo que esto se tiene que ver desde una manera transversal, pero también vertical. Todos van a aportar una parte hacia hacia mejorar la economía circular. Por eso hablábamos de la parte sistémica. Cuando hablábamos de la parte de la gestión sistémica, hablábamos de que iba a ser mucho mejor la parte de la innovación, la parte del aprendizaje y la parte de la eficiencia. Si nosotros empezamos a conectar todo lo que más se pueda alrededor de un sistema, pues ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr mejores resultados. En el mejor de los casos, y siendo, no sé, a lo mejor es una utopía, tener una sociedad sustentable, donde cada uno de los que estamos en este momento podamos aportar un granito de arena en la economía circular, ya sea con información, ya sea con hábitos de consumo, ya sea que alguno de ustedes sea posteriormente un diputado generando normas, generando leyes para poder lograr esa transición. Todos podemos hacer algo para la economía circular. Desde poder rechazar algún producto hasta poder incorporar, por ejemplo, no sé, en mi casa, por ejemplo, en su casa, que es mi casa, más bien en mi casa, que es su casa, el uso de vermicomposta. O sea, tener un área, una composta donde toda la materia orgánica la vamos poniendo en ese lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que informar, hay que difundir esa información. Y bueno, aquí está mi esposa, está mi mamá, también hay otras en la presentación. Y pues es un trabajo arduo de poderles decir, mira, sepárame esto que estás poniendo aquí en la cocina, no lo eches al basurero, déjamelo en una bolsita porque después con eso voy a alimentar a mis lombrices. Al inicio fue un caos. ¿Por qué? Porque se generan mosquitas, porque se ve feo en la cocina, porque yo no también tenía la costumbre de pasar de manera regular a recoger esa materia prima. Pero con el paso del tiempo se van acostumbrando a esos sistemas. Al hecho de que hoy en día, bueno, ya incluso mi hijo, el más pequeño, bueno, no el más pequeño, tiene 10 a 12 años, pues ya va y pone sus residuos en la vermicomposta. Miriam va, pone sus residuos en la vermicomposta. Mi mamá, cuando tiene residuos, va y lleva sus residuos a la vermicomposta. ¿Qué es ¿A qué voy? A que necesitamos involucrarnos prácticamente todos. Y también ustedes, algo muy importante que tienen que realizar es informar y es educar a los demás para que todos vayamos transitando hacia ese camino, gran camino que tenemos por delante, que es la economía circular. Y pues le damos un fuerte aplauso al ponente. Que la doctora Miriam no ha generado los suficientes incentivos para que haga las cosas bien ahí en clase. Vamos a entregarle el reconocimiento por esta importante conferencia en la cual nos ha dejado muchísimo aprendizaje, y dice así: Universidad Autónoma Chapingo, Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, CESTAR, otorgan el presente reconocimiento al doctor Rafael Ramírez Alpide por impartir la conferencia magistral Sustentabilidad y Economía Circular, el futuro para la agricultura, celebrada el 9 de marzo de 2023 en el aula magna del CIESTAR, Chapingo, Estado de México, el 9 de marzo del 2023. Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Firma el doctor Horacio Santoyo Cortés y su servidor Jorge Aguilar. Muchísimas gracias. Y seguramente varios estudiantes que abordarán terminar con mucho gusto aquí para tener alguna consulta en particular contigo. Que tengan todos buena tarde. A quienes estuvieron en línea, hubo 53 personas en línea en algún momento. Muchísimas gracias por su atención.